La pregunta tiene que ver con un artículo que está en la carátula de la revista The Economist, posiblemente el mejor semanario del mundo. El titular es Liberty's Lost Decade, es decir, la década perdida de la libertad. El editorial de este semanario, de esta edición, y un artículo en páginas interiores habla en primer lugar de lo que ocurrió después del 11 de septiembre, con la expedición de la ley patriota en Estados Unidos, con la creación de unas cortes secretas. Y se refiere posteriormente a este artículo a lo que ha pasado últimamente, en primer lugar con Edward Snowden, el soplón estadounidense que trabajó en Booz Allen, una compañía consultora de seguridad, a quien acaban de darle asilo por un año en Rusia después de que revelara todo el espionaje de parte de Estados Unidos. Y en segundo término se refiere el artículo al caso del soldado Bradley Manning, a quien esta semana hallaron culpable de una serie de cargos, no así del de ayuda al enemigo, lo cual podría acarrearle una pena de hasta 136 años de prisión. Pero dice el editorial que quizá la opinión pública en Estados Unidos puede estar cambiando, en el sentido de que si justo después de los atentados contra las Torres Gemelas en Manhattan la gente quería mano dura y espionaje y que se revisara toda la vida privada de las personas para que no volviera a ocurrir algo semejante, ahora con estos casos de Manning y de Snowden todo puede estar cambiando. ¿Está de acuerdo con el Economist? Definitivamente, creo que la libertad de expresión está en problemas serios. Supuestamente los estados tienen que conciliar la libertad de expresión, los derechos de los individuos, con la inteligencia y los secretos de Estado. Pero ahora parece que todo es un secreto de Estado y cada vez los derechos de los individuos a saber, a informarse, a conocer qué es lo que hace el gobierno, que supuestamente sus actos deberían ser públicos, bueno, son cada vez más opacos. Y la libertad de expresión, la libertad de información está en problemas. Es curioso porque con la excusa, yo diría, del terrorismo, se está reproduciendo el esquema intelectual y el esquema informativo de la Guerra Fría, donde por el ataque o por la amenaza comunista todo se mantenía en secreto y ahora por la amenaza terrorista todo se mantiene en secreto. Por el otro lado, finalmente, uno se pregunta si esa es realmente la causa, porque cuando hay informaciones específicas, como fue el caso de los atacantes de Boston, que fueron informados, hubo información por parte de la inteligencia rusa, que esos dos hermanos habían estado en Chechnya y habían estado involucrados en actividades de tipo Al-Qaeda o similar. Bueno, eso no pasó nada con eso. Entonces, nos investigan a todos, pero en el bulto de investigar a todo el mundo, no investigan a aquellos que sí deberían investigar. Entonces, esto genera una sensación paradojal. Bueno, si voy a renunciar a mis derechos civiles, a informarme, a la privacidad, que sea por algo, pero tampoco es por esa razón que supuestamente se invoca desde el poder, digamos. Entonces, es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de mantener el anonimato de las fuentes de información, que es esencial para el ejercicio del periodismo, están en problemas y están bajo ataque. Importante. Eva, puede ser la sentencia contra Bradley Manning o lo que ha ocurrido contra el señor Snowden o con respecto al señor Snowden, un atentado, como dice Héctor Chávez, contra la libertad de expresión, porque hay una frase en este editorial que llama mucho la atención. Dice que para que se conozcan los abusos del poder se necesitan funcionarios que filtren datos. Bueno, está claro que cuando la Fiscalía del Pentágono, bueno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, pidió para Manning, entre los delitos y la pena de ayuda al enemigo, lo hizo no solamente con el claro propósito de un ajuste de cuentas hacia Manning, sino verdaderamente para atajar la posibilidad de que otros soplones, otra gente del propio ejército hiciera lo mismo, siguiera ese caso, precisamente para decir, si lo haces, ojo que te enfrentas a esta pena. No le ha salido bien en este caso. Es cierto que sí que parece que se está volviendo a, y que es necesario, que está claro que si no se llega, si Snowden, por ejemplo, no hubiera filtrado estos programas, probablemente toda la reacción que está habiendo ahora en el Capitolio, en el Senado, que ya hay cada vez, se están cuestionando más la extensión de estos programas, no se hubiera podido debatir porque no se hubiera podido conocer. Luego está claro que sí que es necesario y esencial para que luego se pueda conocer. El problema es que el año pasado, bueno, es el problema que yo veo, el año pasado se reautorizó la Patriot Act. Nadie dijo nada, nadie se cuestionó, ostras, ¿cómo es posible que se supone que la administración Obama siempre había dicho que quería cortar con el pasado y están reautorizando una ley que fue tan cuestionada? Entonces, nadie dijo nada. Ahora
se ha visto que esa ley se sigue utilizando, pero en el momento en que se autorizó, todo el mundo pensó que era por la seguridad, que era bueno. Entonces, yo creo que es importante que haya este debate, pero aún así creo que sigue habiendo ambigüedad, porque sí que es cierto que cada vez hay más ciudadanos que se cuestionan la extensión de los programas de seguridad, pero la semana pasada una encuesta de la CBS que sí que decía que el 67% de los ciudadanos consideraba que los programas de vigilancia eran una intromisión excesiva de la privacidad, pero el 52% consideraba que eran herramientas buenas para proteger de ataques antiterroristas, con lo cual yo creo que esa ambigüedad sigue allí y que es cierto que hay que proteger la privacidad y que es necesario que se sepa la extensión de los programas y que se conozca lo que hace el gobierno. Fíjate que yo, después de leer este texto, La década perdida en el terreno de la libertad de The Economist, que yo la recomiendo muchísimo, la verdad es que es una sacudida, porque te quedas un poco y dices, pero ¿cómo es posible que todos hayamos actuado de manera tan obediente? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que esta doctrina se impusiera así sin más, ¿no? Es un texto que te solivianta, que te provoca y que, porque prácticamente nos han convertido sin ni siquiera pedirnos permiso en los sospechosos habituales, ¿no? Y lo hemos aceptado esa condición. Yo recuerdo muchísimo una conversación que ya tuve hace ya como 5 o 6 años con Robert Baer, el exagente de la CIA, este tipo que todos presentan como una especie de Indiana Jones de la CIA, y platicábamos precisamente del tema de la doctrina de seguridad. Yo le decía, mira, oye, ¿cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos tenga tan fácil a la hora de imponer el acta patriota, todo este... Y ¿sabe lo que me contestó? Me dice, nunca se me olvidará, me dice, porque la gente es estúpida y a la gente basta con que le metas miedo en el cuerpo para que te acepte todo lo que tú quieres. Y bajo ese principio fueron introduciendo poco a poco esta doctrina que efectivamente, como dice The Economist, nos ha costado muchísimo en el terreno de las libertades y los derechos civiles.